Hola, gracias por estar aquí en Finanzas y Abundancia. En República Dominicana, particularmente, estamos ante un constante incremento de la tarifa energética y dado el anuncio en la prensa de que iba a subir un 9%, yo pedí refuerzos y traigo para ustedes un experto. Marvin, cuéntanos, bienvenido y gracias por estar aquí. ¿Quién es Marvin? Gracias Sara por la invitación. Bien, bueno, yo soy un consultor en tema de ahorro de energía y tema también ambiental. Actualmente tengo mi empresa que se llama Greenbox, que es una empresa de consultoría, la cual se enfoca en buscarle siempre alternativas a los clientes para obviamente reducir lo que es su facturación de energía, ya Ok, sea consumiendo menos o pagando menos. muy bien. Vamos a entender primero por qué estamos viviendo estos aumentos en la tarifa energética. Claro, es muy importante esa pregunta. Desde el año 2012, la tarifa eléctrica permanece fija. Es la tarifa que fija la Superintendencia de Electricidad. Se fija de manera mensual. Ellos son los que dictan los precios y las empresas distribuidoras, digamos, de sur, de norte, de este, aplican los precios que ella dicta. Entonces, desde el año 2012 hasta la fecha, estos precios estaban invariables. Ok. Sabemos que esos precios fluctúan porque la energía depende de diferentes Combustible. commodities como Ujú. los combustibles, la tasa del dólar, el índice del precio del consumidor, que es el llamado CPI. Y por un tema táctico, político, incluso es un tema muy sensible, el hecho de que como el servicio de energía en República Dominicana se ha caracterizado por ser malo, deficitario, Ujú. donde todavía eh, Tenemos apagones. tenemos apagones. Entonces, tiene un costo bastante alto el hecho de tú traspasarle a la sociedad un costo alto y un servicio deficiente. Ok. Entonces, a partir del año pasado, con la firma del pacto eléctrico, lo que se acordó es que de manera trimestral se iba a ajustar la tarifa. Acorde, claro, al comportamiento de los precios de los commodities, del precio de compra de energía de las mismas distribuidoras, y hay una clara tendencia hacia la alza, precisamente porque República Dominicana es un país que depende en más de un 83% de la importación de combustibles fósiles y sabemos que en el mercado internacional los precios están sumamente altos. Ok. Entonces, el primer incremento se produjo en noviembre-diciembre del año pasado, 2021, y cada 3 meses, entonces la tarifa se revisa. El último incremento fue ahora en el tercer trimestre que acaba de iniciar para julio, agosto, septiembre. Entonces, antes de seguir, ¿cómo yo aprendo a leer mi factura de electricidad para luego entender ese incremento? Mira, esa es una pregunta muy importante. Aquí la gente no suele saber cómo se lee una factura, sino que Ujú. simplemente paga basado en un monto. Ah, mira, la luz me llegó de 5 Sí, mil o me está pesos. subiendo. Me está subiendo, pero tú tienes que ver cuáles son los componentes. Entonces, Ujú. por ejemplo, un cliente residencial tiene unos rangos de consumo. Entonces, dependiendo de tu consumo, así mismo va a aumentar el precio. Entonces, tienes el famoso cargo fijo, que eso es prácticamente invariable, ciento y pico de pesos. Pero entonces el precio del kilovatio hora aumenta en función de tu consumo. Un cliente que consuma, por ejemplo, de 0 a 200 kilos, paga un precio menor que un cliente que consuma más de 700 kilovatios hora, Ok. porque se asume de que ese cliente es un cliente, obviamente, que no tiene un gran poder adquisitivo Ujú. y que su tarifa, de hecho, ha estado subsidiada durante mucho tiempo. Continúa subsidiada, pero con estos ajustes trimestrales, entonces eso es lo que se busca, reducir ese subsidio. Entonces, Entonces ya luego de esos 700, ya entonces uno entra en otra escala y paga más cara la energía. sí, mira, por ejemplo, de 0 a 200 hay una escala que te la cobra actualmente un cliente de una empresa distribuidora del sur, de sur, a 6.59 cada kilo. Ok. Si entonces ya te pasas de esos 200 kilos, los próximos 100 kilos te los cobran a 9,36.
si consumes ya dentro del rango de los 301 a los 700, te los cobran a 13,87 Mucha esos la 400 diferencia. kilos. Pero ya si tú te pasas de los 700 kilovatios hora, ya no hay ese escalafón. Ok, ya de ahí en adelante te cuesta lo mismo la última tarifa. Exactamente, que es a 14 pesos con 9 centavos, Wow. que son prácticamente 25 centavos de dólar cada kilovatio hora. Ok. Entonces ahí está la clave. Entre un cliente que consume 650 kilovatios hora y fue escalonado y tal vez pagó cerca de 7,000 pesos versus uno que se pasó de los 700 kilos y ya se lo cobran todos a un solo precio, que es el más caro, y experimenta incremento del 30%. Ok. Entonces, algo que a mí me ha ayudado es ir viendo mi consumo, que tú le puedes pedir a la empresa que te envíe un reporte Ujú. gratuitamente y en ciertos momentos tú vas chequeando cómo vas para ir como que tomando medidas, ¿verdad? Claro, porque lo que tú no puedes medir, no lo No puedes lo puedes, controlar. exacto. Entonces, las distribuidoras tienen esa facilidad, ese servicio, donde tú le escribes a un correo y le dices, mira, yo quiero que tú me mandes mi consumo diario o semanal. Ujú. Y ellos entonces te lo envían. De esa forma tú puedes ver el patrón de tu consumo, incluso hasta se proyecta cuál Sí, sé que sería la si sigue como facturación. va, ¿a dónde llegaría? Exacto. Y de esa forma tú puedes decir, bueno, mira, este día prendí los aires acondicionados más de la cuenta y Ujú. eso se me va a reflejar. ¿Y qué pasa? O sea, hay una queja constante en verano, independientemente del aumento de ahora, todos los años, de que como que se paga más. ¿Por qué? Se paga más porque se usan más los equipos, Ok, como los aires acondicionados. Tú sabes que en verano aquí hace un calor muy fuerte. sí. Entonces, ¿qué sucede? Si tú dentro de tu casa quieres poner tu aire en 23 grados Celsius, que es la temperatura ideal que se recomienda para un equipo inverter para que te trabaje perfectamente con esa tecnología, pero fuera tú tienes una temperatura de 37, 38 grados, el aire acondicionado va a trabajar más horas para llegar, ¿Para para bajar de 38 A a 23. 23. Entonces, la energía es potencia por tiempo. Si mientras más tiempo duras con el aire encendido, entonces tu consumo se va a aumentar mucho O más. sea, que no es ellos que te están cobrando más, sino que tú estás consumiendo más. Se dan Se las dos supone. cosas porque puede haber algún error de Ok. facturación, pero en general los equipos tienden a consumir más porque los usas más tiempo Ok. y al final la gente lo que busca es tener confort. Y antes de entrar en recomendaciones generales, ese cálculo que hiciste, viéndolo en números, alguien que pagaba, cuéntanos, qué podemos ver en cuanto a incremento de la factura para entender la situación que estamos enfrentando actualmente. Claro. Mira, yo hice una comparación de un cliente que te consumía 200 kilovatios hora en octubre del año pasado versus lo que paga ahora, y entonces tiene un incremento de 418 pesos Ok. versus octubre del año pasado. Si el cliente consume 350 kilovatios horas, tiene un incremento de 776 pesos. Eso es un 37% de incremento. El rango anterior tiene un 40.7%. Ok. Si consume 650 kilovatios hora, su factura llegaría por el orden de los 7,008 pesos, con un incremento de 1,679 pesos. Que, o sea, esa persona antes pagaba Esa casi persona 6,000. pagaba 5,328. 5,300, que eso es lo que se está viendo. Quien Claro, pagaba 5,000 y pico, ahora está pagando 7. exacto. Y por encima, Y si te pasas de allá de los 700 kilos, un cliente que consume 1,000 ahora está pagando 14,215 pesos. Anteriormente pagaba 11,237 para un incremento de 2,978 pesos, un 26.5% de incremento. ok. Entonces, danos 3 consejos ante esta situación para nosotros ahorrar en nuestro consumo. ¿Cuáles Mira, serían los 3 más importantes? sí, mira, lo primero es tú hacerte consciente de tu consumo. Ok. Esa herramienta de las EDES, de ver tu consumo diario, es excelente, porque de esa manera tú puedes ver
cómo se está comportando tu consumo, ya sea días de semana o fines de semana. Aquí lo que más afecta a los pequeños comercios y a las residencias es el aire acondicionado. Sí. Entonces, usted no hace nada con tener un aire inverter, ir a la tienda, decir quiero un aire inverter y poner el aire a 16 grados. Aquí nos encanta poner el aire en lo más frío. Mientras más frío lo pones, más consume. Okay. Entonces, ¿qué sucede? El aire inverter no está hecho para trabajar esa temperatura. En esos picos. No, ¿por qué? Porque si tú lo pones en 16, el aire va a estar trabajando constantemente para llegar a esa temperatura que probablemente nunca llegue. Okay. Entonces, dura mucho más tiempo para llegar ahí. En cambio, si tú pones el aire en 23 grados, 24 o 22, que es una temperatura de confort, pues el aire inverter va a suavizar esos picos de consumo y te va a trabajar con la tecnología, que lo que hace es que poco a poco va aumentando la velocidad del compresor hasta llegar a la temperatura. Cuando llega a la temperatura que ya tú lo seteaste, entonces él disminuye sus revoluciones. Pero si tú lo pones en 16, él no te va a apagar. Se va a mantener directo, digamos. Otra recomendación es el tema de verificar en la casa si hay algún tipo de avería. A veces hay cables aterrizados o algún cable que no es el que le corresponde y puede estar sobrecalentándose. Y eso también ocasiona aumentos de consumo. Y otra alternativa está el tema de la eficiencia energética. Siempre buscar equipos que consuman menos. O sea, sí conviene el tema de cambiar los bombillos. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál tú recomiendas? Yo iniciaría por los aires acondicionados siempre. Por los aires acondicionados. Sí, y es lo que más consume dentro de una casa. Y, por ejemplo, a nivel de equipos inverter, yo tengo una nevera inverter. O sea, hubo un cambio bastante importante de tener una nevera de 20 años consumiendo muchísimo a una inverter. Claro. ¿Qué otro equipo tú recomiendas? Por ejemplo, la lavadora, que sea de gas. La secadora de gas, que no sea eléctrica. Y también, bueno, recientemente en casa se dañó la plancha y me sorprendí de que hay unas planchas sumamente eficientes. Sí. Sí. Okay. O sea que esos equipos... No sabía que había plancha. Sí, esos equipos que tienen resistencias, como los calentadores, las planchas, las tostadoras. Pero entiendo que el calentador hay que tratar de que sea de gas. O puede ser eléctrico, pero no de estos que desde que tú abres la llave sale hirviendo. Porque eso te provoca un pico de consumo increíble. Okay. Y también puedes colocar hasta timer. O sea, decir, bueno, si el agua se calienta en 10 minutos o en 7 minutos, apágate. Lo apago. Pero hay personas que lo dejan hasta el día entero ahí. Sí. Y eso también te provoca un aumento. También, después que tú ya abarcas todo el tema de la eficiencia energética, puedes... ¿Y qué hay de cierto en desconectar? Yo vi un titular en estos días de vampiros energéticos, que es como que dejarlos conectados, cargadores. ¿Eso funciona? Eso influye en menor manera, pero influye. Okay. No te digo que es lo que te va a hacer un cambio. Ajá, un cambio significativo, pero sí influye, porque a veces uno deja conectado... los celulares, las diferentes fuentes, la cajita del telecable, pero en realidad no tiene ese impacto tan grande como esos equipos que te mencioné, que como los equipos que tienen resistencia o la planchadera, decir, bueno, en vez de planchar, pasarme el día entero planchando, pues entonces voy clasificando, plancho realmente lo que se necesite y duro menos tiempo en esa actividad. Igual hay unos hornos que son eléctricos que tienen un gran consumo, una gran demanda. ¿Y los air fryer tan populares ahora mismo? ¿Consumen mucho eso? Consumen, tienen un alto consumo también. Sí. ¿El microondas? También. Un microondas, un blower, te consume 2 kilos. A veces la gente que se seca el pelo en su casa. Que a veces sale más barato ir al salón. Bueno, depende si solamente va a hacerte el pelo. Dependiendo, ¿verdad? Sí.
Ha habido en general, me ha tocado cada vez más porque no hay una garantía de que no siga subiendo y al contrario, como va el mundo, lo que se esperaría es que todo siga en aumento. ¿Qué recomiendas en términos de invertir, por ejemplo, en paneles solares? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿A quién le aplica? O sea, viendo ese ejercicio que hiciste, ¿en quién tú entiendes que sería un candidato idóneo para entonces empezar a invertir en paneles solares? Mira, la tendencia, como tú dices, es hacia la alza. Por el tema que estamos viendo internacionalmente, nuestra dependencia del combustible fósil. Y de hecho, la guerra Ucrania-Rusia, eso también ha disparado todo. Entonces, la tendencia de los precios seguirá siendo al alza. El tema de las energías renovables siempre va a ser una excelente alternativa. ¿Por qué? Porque aquí tenemos sol todo el año. Y mediante la inversión en un proyecto de paneles solares en tu techo, pues ya tú garantizas cubrir el 100% de tu consumo o hasta donde te quepa en tu techo, panel, o hasta donde llegue a tu bolsillo. Tú puedes fijar, digamos que un precio. Decir, bueno, mira, yo pago 10,000 pesos de luz, pero si yo monto paneles solares, yo voy a cubrir el 80% de mi consumo y nada más voy a pagarle el 20%. Y los paneles solares tienen garantía de producción por más de 25 años. O sea, que tú haces una inversión hoy, más o menos en 3 años, tú recuperas esa inversión. Todos los bancos están financiando estos proyectos, estos productos, y al cabo de 3 años recuperas la inversión y luego en lo delante es energía gratis por más de 25 años. Entonces, esta facilidad aplica para todo tipo de cliente, ya sea un cliente residencial, comercial, industrial. ¿Y alguien que vea un apartamento? Si tiene acceso al techo, lo puede hacer. Nosotros hemos hecho proyectos en penthouse, incluso para áreas comunes, y lo hemos hecho de esa forma. Pero normalmente el que vive en la quinta planta y el edificio de 10 pisos la tiene muy difícil porque no tiene ese espacio. Y cada instalación va ligada a un cliente. O sea que tú no puedes instalar en el techo, digamos, vamos a dividir esta energía entre el piso 5, 6, 7. Sino que va a cada cliente, a menos que sea para energía del área común. Que cada vez más hay proyectos que desde el inicio contemplan esa energía del área común con paneles. Sí, de hecho hay un anteproyecto de ley que está motivado ya, bueno, está en el Senado y esperemos que se apruebe muy pronto de este tema de eficiencia energética y colocar paneles solares de manera obligatoria para nuevas construcciones y para remodelaciones de más de un 30% del edificio. Buenísimo. Y de esa forma los clientes pueden bajar su consumo. Excelente. Entonces, ¿dónde podemos encontrarte para tener, me imagino que tú haces evaluaciones para que podamos optimizar esos recursos, ¿verdad? Claro que sí. Estamos en todas las redes sociales a través de Greenbox RD, como Caja Verde en español, Greenbox RD. Estamos en Facebook, en Instagram. También nos puede escribir a nuestro correo info@greenbox.com.do y estamos a la orden. No, súper, muchísimas gracias, muy interesante, aprendí muchísimo y espero que todo el público también. Gracias Marvin. Gracias a ti.